Amigos, Enrique Cornejo, exministro de Transportes y Comunicaciones del segundo gobierno priista, se encuentra con nosotros para comentar, por supuesto, lo que es la primera tanda, la primera ola, si se quiere, o la primera fase de arrestos con respecto al caso Odebrecht en nuestro país. El señor Edwin Luyo, que era pues miembro del comité de licitación de la línea 1 del tren eléctrico, ya se encuentra arrestado. Hay orden de captura por el ex viceministro Jorge Cuba, que se encuentra, todo indica, fuera del país, y por supuesto se discute y se vuelve a poner en el tapete cuál fue la responsabilidad del exministro, que se viene, como corresponde, pues presentándose los últimos días o apenas ocurridos los arrestos en los medios de comunicación. Vamos a tratar de ir avanzando un poco más para no repetir lo que ya sabemos. Enrique, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días. A ver. Vamos a ver, aquí hay primero fases, ¿no? Entonces, hay una primera decisión que es que el proyecto pase de la municipalidad al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es correcto. Número uno, ¿por qué se da eso? Y número dos, ¿se justifica a estas alturas aún esta transferencia? Porque pues para muchos ahí está la madre del cordero. ¿Qué nos dice? Yo entiendo las suspicacias mil que aparecen, porque obviamente la gente quiere respuestas. Yo también las quiero y estoy seguro que el Ministerio Público nos las dará muy pronto. Pero la respuesta de esa pregunta es la siguiente. Todos conocemos la historia del tren eléctrico, que en los 80 quedó frustrado porque no pudo terminar su proceso de construcción. Y duraron más de 20 y tantos años para que volviera a estar posibilidad de hacerse esta obra. Entonces, el tren pasó a la jurisdicción del municipio de Lima durante todo este tiempo. Y por dos razones el municipio, con diferentes administraciones, no le dio importancia. Ahora, pero igual el municipio necesitaba el concurso del Ejecutivo directo, porque los recursos no iban a salir. Por eso, por dos razones no avanzó. Primero, porque no hubo interés, no hubo una prioridad. El sistema de transporte como tal, hasta el momento, sigue siendo un gran faltante en Lima, ¿no? Y entonces no se le dio esa prioridad. Y en segundo lugar, lo que tú dices, se requieren recursos que el municipio no tiene. Y entonces siempre cuando se pedía el Ejecutivo había esa circunstancia de dificultad. Es obvio que el gobierno del APRA le puso prioridad al tren. Tenía que terminarse un tren que no se había acabado un gobierno anterior. Era un poco improbable pensar que un gobierno del APRA iba a dejar que esa obra no se desarrolle. Imagínate, dos gobiernos no se puede hacer, la obra hubiera sido un poquito difícil de explicar. Entonces se priorizó desde el 2006 este proceso. Pero durante el periodo 2006-2009 se intentaron de una serie de formas hacer el mismo y no funcionó. Pero bueno, entonces la razón por la cual va del municipio al Ejecutivo es para poder desarrollar de una manera rápida y con recursos la obra emblemática. Luego vienen los decretos de urgencia. Sí, perdóname, solamente una aclaración. Entonces se está diciendo que hubo un decreto de urgencia del primero que se hizo muy rápidamente para que pasara del ámbito municipal al ámbito nacional el tren. La verdad que esto duró muchas semanas. Y el que se encargaba de hacer que dure muchas semanas era el alcalde Castañeda, que al principio no quería pasarlo porque decía que a cambio de eso le tenían que dar recursos para sus obras en Lima. Y efectivamente, el MEF le dio recursos y luego él puso una exigencia. Yo solamente apruebo en el pleno del municipio que pase al Ejecutivo si es que el Ejecutivo saca un dispositivo que va en el mismo sentido. O sea, puso esa condición. Por esa razón, después de varias semanas de estar ¿Que vaya en cuál sentido? ¿En el mismo sentido? En el sentido que vaya al Ejecutivo. Él quería un respaldo de un dispositivo que le permitiera a él pasar la obra al Ejecutivo. Y quería recursos para sus propias obras. Y las dos cosas ocurrieron. Los recursos del MEF fueron al municipio para obras que él decidió y el Ejecutivo sacó el decreto de urgencia que luego, al día siguiente, se complementó. Es decir, al municipio también le interesaba trasladar, independientemente aparte del provecho político o presupuestal que quería salir, ¿no? Le interesaba políticamente. Claro, utilizó que pase el producto, vamos a decir así, para tener recursos. Vamos a los decretos de urgencia. Luego hay 5 decretos de urgencia que comienzan con el decreto 32-2009, esto está firmado en febrero, y ahí sí pues dicen Enrique Cornejo firma esto lo firma el 19 de febrero. Hay otros 4 decretos de urgencia más que lo que se dice es le da muchas facilidades al consorcio, particularmente en el 32, ¿no? Se refiere a la modificación de esta facultad para firmar adendas si es que los aumentos de las partidas exceden el 20%. Es decir,
se puede pensar en ese caso de, bueno, ya estaban planificando unos sobrecostos realmente ingentes y le daba en este caso al Ejecutivo la facultad de sencillamente pues aprobarle al consorcio esos aumentos. ¿Qué responde a esto de los decretos de urgencia? Que los decretos de urgencia están explicando situaciones particulares, no solamente de esta obra, sino de varias obras que se hacían en ese tiempo. En primer lugar, un decreto de urgencia, bueno, uno fue el que hemos hablado. El segundo tiene que ver con el modelo de contratación, que por el contrario, cosa que nadie ha dicho, y yo la tengo que decir porque hay que explicarlo, es la primera vez que en el sector público se utiliza un modelo que se llama concurso oferta a precios unitarios. Y salió un decreto expresamente para eso. ¿Qué significa esto? Más transparencia en la valorización de una obra. Normalmente, hasta antes del tren eléctrico, se usaba el sistema concurso oferta suma alzada, que es el que se está usando ahora en la línea 2 del tren, y ya vemos cómo está, ¿no? Paralizada y con posibilidad de crecer su monto. En el caso del precio unitario, que repito, utiliza el sector privado permanentemente, se establecen previamente los precios de los ítems, de las partidas o subpartidas. Por ejemplo, precio del fierro, precio del concreto, precio del ladrillo. No todo el paquete. Los precios, desagrego todo. Precios individuales por subpartida. Y luego, cuando se produce la valorización, que solamente se autoriza cuando el regulador OCITRAN aprueba cada sol, los metros construidos o las toneladas o los kilos, lo que sea, que se ha avanzado, se multiplican por el precio previamente establecido y así se establece el valor. De esta forma se puede lograr un valor que es el realmente construido o hecho. Ahora, no hay forma entonces de sobrecostear, porque el proceso está hecho para pagar lo que se ha hecho, punto. Ahora, sí, lo que sí hubo fue aumentos de lo inicialmente planteado a la hora final. A mí me llama la atención porque el tramo 1 está pues en 26%, ¿no? O sea, comienza con 410 millones, el referencial era 455, correcto. Es decir, tenías un techo mayor, pero se licita a menos. Sí, a ver, ¿no? Lo explico. Y termina para terminar, sí, claro. Y luego pasamos al tramo 2, en 519 millones. Ahí, primero, ¿por qué del referencial de 455 comienza entonces en 410? Porque el consorcio se echó para abajo, se tiró para abajo. La ley permite que al 100%, la palabra clave es de valor referencial, como lo acabas de decir. El 100% era 455 millones de dólares. El postor que va a concursar, o los postores, hacen su cálculo. Ellos no saben cuánto va a poner la competencia. Entonces, se pueden ir a 110, o sea, 10% más, o se pueden ir a 90. Lo que normalmente ocurre es que se van a 110 los que están seguros o solos, y se van a 90 los que no están seguros. Esa es otra contradicción en este tema de la coima. ¿Por qué si habrían pagado una coima que les aseguraba, en condiciones lo estoy poniendo, la aprobación y una serie de ventajas en el concurso, ¿por qué se fueron a 90 y perdieron 70 millones de dólares, que es el valor diferencial con lo que pagó lo que ofreció el segundo, 480? La respuesta que algunos hacen, pero sin conocer de obras de ingeniería, es, bueno, es porque el valor subió de 410 que ofrecieron a 500 y pico, pero eso no es correcto, por una razón. 410 es el valor de concurso y 455 el valor referencial. Ambos valores son menores a lo que va a ser el valor de la obra, porque todavía no está el expediente técnico. Como es un concurso oferta, la primera tarea del ganador es terminar el estudio. De factibilidad, pasarlo a expediente. ¿Y sabes cuál fue el valor del...? ¿Cuál fue? 518 millones de dólares. En el expediente, con el expediente. Ya, ese es el valor y termina prácticamente en eso, termina en 519 millones. Se liquidó 511, 7 millones menos incluso, por el P por Q, este valor de precios unitarios que te he dicho. Ahora. Entonces, perdón, 511 de 410 no es la comparación correcta, porque tendría que comparar 511 con algunos adicionales que se puedan hacer. Pero aún si lo comparáramos, el 26% es 510 o 511 de 410, está por debajo del 30 o 40%. Precisamente, a mí 26% no me suena gran cosa, es decir, no quiero decir que no sea gran cosa, sino que para este tipo de obras, 26% pero no es lo que hay que hacer acá, porque el 511 es el valor inicial. Ya, interesante lo del expediente técnico, pero en el tramo 2 sí subes 51.7%. Sí. Y lo que llama la atención es que en el tramo 1 se han contabilizado, o Odebrecht está reconociendo 1.4 millones de dólares en coimas, y claro, en el tramo 2 sí reconoce 6.7 millones de dólares. Entonces uno se pregunta si es que te vas por el lado de los sobrecostos, ¿no? O de cómo comienzas y cómo terminas.
El tramo 2 pues comienza con 583 millones y termina en 885. Casi un 52%, Sí. ahí sí estamos hablando de algo que va por encima de lo normal. Sí, es correcto. Y yo creo que ahí quien debe explicarlo es quien estuvo en la valorización del tramo 2, que es el gobierno de Humala y los ministros correspondientes. O sea, yo hablo por el tramo que yo estuve, ¿no es cierto? Que es el tramo 1 que acabamos de explicar. Volviendo, solamente sí. debo dejar una referencia para que no quede la idea suelta. Lo tendrán que explicar el ministro Paredes y el ministro Gallardo, ¿eh? Porque ellos fueron los que valorizaron en su momento este tramo 2. Se dice, yo no lo puedo afirmar porque ya no estuve, que los terrenos en San Juan del Urigancho eran mucho relleno y que hubo que hacer muchas obras adicionales y por eso costó tanto, pero lo explicarán quienes tienen que explicar. Volviendo al tema de la concesión, de lo que a usted sí le toca, porque es Odebrecht la gana en consorcio con Graña, ¿no? Me parece. Correcto. ¿No? Andrade era el brasileño que encabezaba el otro consorcio. Correcto. y hay unos chinos que se retiran antes del final. Antes de presentar el sobre Una económico. especulación que cabe ahí es, Odebrecht y Andrade no podían estar coordinados, como al parecer se está viendo que había pues cierta metodología de coordinación entre los brasileños para repartirse las obras, y esto también podría explicar el direccionamiento. Es posible, pero si hay coordinación, ¿no te parece más lógico que más bien por simplemente guardar la forma se vayan a 109 o 108 y ahí ganan? ¿Por qué perder tanto dinero? Es lo que no entiendo, ¿no? Y lo tendrán que explicar quienes han recibido la coima y quienes han estado en este Pregunta, ¿no deberíamos tener, ya pregunta un poquito casi desde la ingenuidad en estos puntos, ¿no deberíamos tener pues el expediente técnico a la hora de arrancar la obra? Sería lo ideal, que toda obra grande o pequeña tenga un expediente técnico, pero existe un problema. La ley no ayuda a que los expedientes puedan salir rápido. Y como no salen rápido, desde el momento en que el expediente está listo hasta el momento en que se hace el concurso de la obra final, a veces pasan 1 o 2 años y el concurso por la obra se hace con precios que ya están desfasados. Es exactamente lo que le ha pasado a la línea 2, que tiene un presupuesto de $5.600 millones y yo te aseguro que va a llegar a 8.000. Por supuesto, no, y eso lo hemos venido alertando algunos desde el momento mismo de la concesión. El hecho de exceptuar el SNIP en la fase de preinversión, ¿no asume usted responsabilidad allí? No, ese es un tema que el Ministerio de Economía y Finanzas, y fue el ministro Carranza el que lo hizo en su momento, lo interpretó de esta manera. El SNIP se creó, me parece, en el 2000 y pico, y obra que está en el marco del SNIP tiene que seguir de todas maneras su proceso. La excepción aquí tiene que ver con un hecho fáctico. El tren eléctrico ya era un proyecto en marcha que tenía una parte construida. Por lo tanto, no se le podía aplicar el SNIP estrictamente. Así fue que argumentó el MEF en su momento. Ahora, lo cierto, Enrique, es que coimas hubo. Coimas hubo. Y para el tramo 1 sabemos de $1,5 millones. El señor Lubio, a quien usted condecoró, ¿por qué lo condecoró? Condecoré a todo el equipo, porque fue una obra que se terminó en 18 meses, se hizo bien, y el Colegio de Ingenieros del Perú la hizo la obra emblemática del año 2010 de la ingeniería peruana. Bien, Cuba era su viceministro. Era viceministro, sí. Y bueno, está fuera del país, no sé si bueno, se ha fugado. Si puede ver este canal, ¿cómo se dice? Que venga rápidamente y que se ponga a disposición de la justicia, porque yo creo que su situación es mucho más complicada si está fuera. Poniéndonos en la lógica que usted ha venido expresando en estos días, ¿qué le provoca lo que ahora sabemos? Es decir, si usted estuviera mirando un poco desde el balcón, lamentablemente no está pues desde el balcón, está pues adentro del tema, ¿dónde sospecharía de los motivos de esta coima de 1.4 millones? Lubio ha dicho 2 cosas que me parecen relevantes. 1, que esto era cultura del diezmo. Y 2, su abogado se ha referido a que él no tocó la plata, él no ha hecho disposición de la plata. Acá se repartió la plata iba a otro lado. ¿Qué nos puede decir? La investigación fiscal nos dirá si la plata se quedó con ellos, si ellos se la dieron con otras personas, quiénes son los que están en los montos que faltan determinar. Eso lo sabremos pronto, estoy seguro. Yo confío en el Ministerio Público, creo que están haciendo un buen trabajo. Y sabremos la verdad, caiga quien caiga. Lo que a mí me queda claro, o mejor dicho, no tengo una respuesta, pero me queda claro que va por ahí el tema, es que si la delación de Estados Unidos que habla del 1.4 millones para esta obra se hace en el 2008, cuando yo no era ministro de Transportes y algunos de los involucrados ni siquiera estaban en Transportes, esto quiere decir que de repente formaba parte de una cultura institucional de la empresa o de los que estaban, digamos, en este empeño, que tuvo a algunos funcionarios al costado, digamos, de cómplices, ¿no? Yo, francamente, rechazo ese tema y yo, cuando me dicen,
Oye, Enrique Cornejo, pero tú eras ministro, tenías que saber algo. Eso es lo que Claro. eso es lo que uno dice, o sea, el ministro cómo no va a saber que se daba claro, esta práctica cultural No, distorsionada. el que cobra coimas no está señalando, hoy estoy cobrando coimas, eso era subrepticio. Lo que a mí me hubiera llamado la atención, y yo sí respondería por eso, es que hay algún vicio, alguna irregularidad en el proceso. Y estamos contestando a todas las preguntas del proceso que tienen una respuesta no solo lógica, sino contundentemente contraria, de transparencia y de buen resultado. ¿Qué me dice a estas alturas del papel del señor Osvaldo Plasencia, que fue pues nombrado por usted pues autoridad de la acta? Él venía, el primero es asesor de Alan García, luego está en el MTC y finalmente cuando este proyecto pasa, él de alguna manera es el hombre fuerte. ¿Le genera sospechas a estas alturas el papel del señor Plasencia? Yo espero que no esté involucrado. Él estaba a cargo del proceso operativo, él no participó en los concursos, porque el concurso fue desarrollado por la entidad que se llama Provías Nacional, que es una entidad, una OPD del Ministerio de Transportes, y la operación a cargo del ATE, ¿no? Y él estuvo a cargo del ATE, de manera que espero que no. Para ir terminando, ¿qué le provoca las reuniones del señor Barata con el señor Navas, secretario de Palacio de Gobierno, que son varias, hay una de más de 6 horas, hay encuentros con el propio Alan García? ¿Usted qué reuniones tuvo con el señor Barata? A ver, cuéntenos. Solo las que corresponden al desarrollo del proyecto y sobre todo a la ejecución del proyecto. Yo, como es público, porque yo salía con los periodistas a mirar cómo avanzaba el proyecto, y incluso pedí 3 veedurías de Contraloría mientras se construía, caminaba y estuve en reuniones siempre con otras personas en mi despacho. ¿Y qué nos puede decir sobre las visitas a Palacio? No las conozco. ¿No ha conversado con Alan García al respecto? No las conozco, no puedo dar fe de algo que no he visto. Para terminar, Enrique, Mauricio Mulder dice que usted debería dar un paso al costado con respecto al proceso interno aprista. No es ningún secreto que usted era la persona con más opciones para ser un nuevo secretario general del partido. Y él dice que usted debería dar un paso al costado. El secretario general todavía en funciones como Marc Quesada dice que debería evaluar su participación. Y hay, se supone, finalmente una fecha definida después de todos estos retrasos. ¿Usted va a dar un paso al costado? De ninguna manera, eso tiene que decidirlo la militancia, no 3 o 4 dirigentes que están no solamente desprestigiados, sino que están con mandatos vencidos hace 3 años. ¿Cómo se siente dentro del partido al respecto? ¿Siente que igual hay bases que lo apoyan a pesar de estas circunstancias? Y la de esta mayoría de coyuntura? los militantes me apoyan. Algunos de los dirigentes no, y es evidente por qué. Yo postulo una renovación que implicaría cambios internos, democracia interna, descentralización, un militante, un voto. Es exactamente lo contrario a lo que ellos han hecho en los últimos 20 Pero años. pareciera hasta ahora que Alan García le ha tirado la pelota, le ha querido, digamos, pasar la responsabilidad por este tema del tren. Me ha tirado la pelota, no, me ha estado impidiendo que yo avance a través de muchos de sus dirigentes más cercanos. Yo espero que en el partido simplemente se den las condiciones democráticas y si eso ocurre nosotros ganaremos. Mientras tanto, debo repetir una frase de Luis Alberto Sánchez. ¿Quién moraliza a los moralizadores? Enrique Cornejo, exministro de Transportes y Comunicaciones, por supuesto en medio de esta complicada coyuntura, a propósito de estos arrestos y de estas capturas, seguramente, no entendemos, habrán más y bueno, va a ser vital, evidentemente, conocer el testimonio pues del viceministro Cuba. Habrán más y estoy seguro de otros proyectos y de otros gobiernos. Gracias, Enrique Cornejo, por estar con nosotros esta mañana. Nos vamos a una pausa y ya volvemos de inmediato.